En el vídeo anterior veíamos cómo realizar la parte mecánica para comenzar a montar un cuadro de control, un cuadro eléctrico tan presente en todos los sistemas de automatización que vemos habitualmente en nuestras fábricas. Hoy mostraremos cómo realizar el cableado. Teníamos un presupuesto acumulado en herramientas de 135,38. Veremos lo que necesitamos para realizar el cableado de manera cómoda y adecuada. Una de las partes más importantes del trabajo es la preparación de los cables. Debemos cortar recto el cable para que la sección sea continua y por medio de un pelacables desfundaremos la misma longitud que tenga la puntera. Si desfundamos una menor longitud que la longitud de la puntera, nos quedará mucho hueco en el tubo de la puntera y podemos generar malos contactos una vez que conectemos el cable. No debemos hacerlo así. También puede ocurrir que desfundemos una longitud excesiva en relación a la longitud del tubo de la puntera. En ese caso, el cable sobresale mucho del tubo y eso también puede generar problemas a la hora de conectarle, creando una sección irregular que no puede garantizar la sección calculada para ese cable. Esto podría provocar puntos calientes que incluso podrían llegar a generar que se quemase el contacto en el que conectemos ese cable. Los puntos calientes se originan por una mala conexión y si la sección es inferior a la intensidad que necesita que transcurra por esa sección, es posible que se produzca alguna avería y en el peor de los casos es posible que se produzca un incendio. Una vez que hemos insertado la puntera, procedemos a crimparla. Para ello utilizamos una crimpadora. Esta herramienta es importante que sea de calidad. Hay distintas huellas, no importaría tanto si es en V como si es cuadrada, pero sí que es importante que sea de resorte, que el crimpado sea resistente, si no la conexión será mala y el cable podría llegar a salirse de la puntera. Cuidado con todas las crimpadoras que os vais a encontrar en páginas de retailers famosos. Enseguida continuamos, pero recordad suscribiros y activar las notificaciones. El montaje de los cables le vamos haciendo interconectando según los esquemas. Donde llega el cable, utilizamos la tijera para cortarlo, haciendo un corte recto, para que luego quede bien la sección en el terminal. No debemos dejar la longitud excesivamente corta, porque luego podría dar lugar a que el cable no llegue o que quede demasiado tenso dentro de alguna esquina de las canaletas. Tampoco debemos dejarlo excesivamente largo porque ocuparemos un volumen dentro de las canaletas que podría originar demasiados problemas en mantenimiento. Si la sección lo permite, por el consumo que vaya a pasar por todo el cable, podríamos hacer puentes utilizando para ello punteras dobles, en la cual alojaremos dos cables, pero en todos los casos está prohibido que vayan más de dos cables al mismo terminal. Para que haya una buena conexión, una vez que hemos desfundado los cables, debemos trenzarles entre sí, retorciendo uno alrededor del otro. Al igual que ocurría con las punteras simples, con las dobles también tenemos que tener en cuenta la longitud de los cables. Y en este caso tened en cuenta que al retorcerlos esa longitud disminuye. Necesitamos darles más longitud a cada uno para compensarlo. Una vez que tenemos una longitud adecuada, insertaríamos la puntera y siempre cuando el cable llegue hasta el extremo de la puntera podemos asegurar que ésta va a hacer un buen contacto. En ese momento utilizaremos la crimpadora y los cables quedarán fuertemente unidos a la puntera.
Tenemos que asegurarnos que ninguno de ellos va a salir. Para ello debemos haberles retorcido bien previamente. Una vez que tenemos las punteras con una calidad adecuada, lo que hacemos es insertarlas en el punto de conexión donde los planos nos indiquen, utilizando siempre la herramienta adecuada para cada tipo de conexión. Apretamos la misma asegurándonos que toda la parte conductora se encuentra fuera del alcance de un posible contacto directo. También tenemos que tener cuidado en conexiones demasiado grandes para que la puntera no se vea apretada entre el punto de conexión y el aislante, porque si no daría lugar a una mala conexión y un posible punto caliente. En las especificaciones de los fabricantes suelen indicar el par de apriete de cada conexión, si bien requiere el uso de herramientas muy caras y para determinadas aplicaciones no es muy habitual tener tanto control sobre el par. Para medir la longitud de los cables, generalmente se hace yendo desde el elemento de conexión de un lado del cable al elemento de conexión del otro lado del cable. Es importante no dejarlo ni demasiado corto ni excesivamente largo. Siempre que los plazos nos lo permitan, cuando tenemos una serie de componentes que trabajan en los mismos potenciales, es preferible utilizar peines de conexión o incluso distribuidores. Pero si por alguna razón no podemos hacerlo así, podremos fabricar nosotros nuestros propios puentes, siempre teniendo en cuenta que la sección sea adecuada para que pueda soportar toda la carga que distribuiría ese bus. Esos puentes podrían ir escondidos dentro de la canaleta, o si los elementos son cercanos, están anexos unos a otros, podríamos hacerlos por debajo de las canaletas. Para hacer los puentes medimos el primer puente y luego lo único que tendríamos que hacer es copiar tantos cables como necesitemos. Usando el primero como patrón, el trabajo será bastante rápido. En este caso, en lugar de utilizar punteras dobles, hemos alojado dos punteras en el mismo terminal. Esto es posible si los terminales están preparados para ellos, y en todo caso es importante que sea en la misma sección, porque si no el terminal puede pisar más de un lado que de otro y generar una mala conexión. Seguimos cableando aguas abajo los cables de fuerza y cuando terminamos comenzamos con el cableado de control. Debemos respetar los colores que afecten a la norma en nuestro estado. En el caso de la Unión Europea, el cable de control azul es para señales de control de corriente continua. Y un truco importante, cuando terminéis con uno de los rollos de cable, procurad hacerle un nudo para que no se os pierda el extremo, porque si no luego perderéis mucho tiempo. Una vez que hemos terminado el cableado, ya sí que podemos cortar las tapas de las canaletas. Vamos midiendo para que queden todas bien cerradas. Las marcamos y con ayuda de una sierra de arco cortamos la canaleta a la medida que nos vaya pidiendo. Para quitar la rebaba nos ayudamos de las tijeras, simplemente rascando un poco quitaríamos la rebaba. Es un material muy blando. Para que las tapas queden bien ajustadas es preferible ir haciendo una a una. Cortamos, montamos, cortamos, montamos. Si nos faltan materiales por montar, el cable que tengamos ya tirado debemos dejarlo bien recogido para que no se pierda. Llegó el momento de insertar la placa ya montada dentro de la envolvente. Para eso recuperamos los herrajes. Identificamos los elementos y de acuerdo a lo que nos indican las instrucciones procedemos a ir realizando el montaje. En este caso tenemos que colocar unos pilaretes que serán sobre los que apoyarán la placa.
Con ayuda de un maneral o una llave de carraca con alargador suficiente, apretamos estos para que queden bien fijados. Una vez que alojamos la placa, es posible que tengamos que destapar alguna canaleta para poder acceder a los pernos y poder atornillar la tuerca. Con un maneral y una llave de vaso apretaremos lo suficiente para que el anclaje sea muy robusto y no genere vibraciones.